Profe, ¿puedo aprovechar mientras se van uniendo para hacer una consulta? Sí, por favor, todas las que haga falta. Para la semana que viene, entonces, o sea, haríamos un cambio en el cronograma y leeríamos el módulo 5 para el Exacto, martes próximo y para el exacto. siguiente recién, ay, perdón, justo mi perro. No, Para el tranqui. siguiente recién el 4, ¿no? Sería, Claro, cambiaríamos exacto, el 5 por el 4. exacto, Genial. exacto. Y después Ese quería sería el... avisar que creo que estamos varios en la misma situación, que tenemos clase a las 3, así que probablemente me tenga que desconectar 5 minutos antes. Sí, sí. Eso, por las dudas. Perfecto, perfecto. Vamos a Gracias. tratar de ir cerrando dentro de lo que podamos con un poquito de tiempo. Entonces, Perdón, profe, ¿puedo sí, preguntarle algo? sí, dale, dale, Entonces, dale. lo que tenemos que entregar hasta ahora sería el módulo A, o sea, el punto A del módulo 1 de Sí. ECO, Ujú. y lo de las guías, ¿lo resolvemos y lo entregamos o solo lo resolvemos? Lo Las guías de resuelven los y, grupos. claro, lo entregan. Vamos a tratar de que funcione el foro, a ver si lo pueden subir ahí, ¿no? Ok, Denme un par de días a ver si lo puedo resolver. Y si no, de alguna manera lo encontramos para que. Si no, lo pasan por el WhatsApp, digamos, lo más sencillo. perfecto. Claro, profe, justo en el grupo habían dicho de sumarlo todo a un Drive. De última podemos compartir el link de También, Drive y lo tenemos ahí. sí, Y lo Y entregamos quizás, un integrante por grupo, digamos, cada claro, cuatro. exacto, con los nombres de todos y Sí, un integrante. Exacto. profe, perdón, perfecto. en caso de no poder solucionarlo del foro, esto de poder responder con el trabajo de eco, quizás podríamos solucionarlo también con un drive, armar como carpetas por Sí, trabajo, subirlo ahí. sí, sí, totalmente. Sí, es una buena idea. De alguna manera, en estos días lo vamos a resolver. Entonces, ¿no? Kerouac, sobre todo, ¿no? Es un texto complejo, ¿no? Para mí lo que hay que focalizar es en la propuesta, ¿no? que ella hace, ¿no? Y en esta crítica de algunos elementos, ¿no? De la complejidad del código, de la complejidad de los lugares de emisión y recepción, ¿no? No es necesario que se aprendan todas las cuestiones lingüísticas, porque eso es más para especialistas en letras, ¿no? Pero sí nos sirve la reflexión de la importancia del lugar de la enunciación, ¿no? Este lugar en el que se construye el mensaje, ¿no? O desde el cual se construye el mensaje, y que tiene una complejidad importante. Y nosotros en la materia, en distintos tipos de lenguaje, vinculándonos con distintos medios, vinculándonos con distintas formas de lo artístico, ¿no? Eh, ya sea en relación con la imagen fija, la imagen movimiento, el lenguaje escrito, la oralidad, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con lo sonoro, ¿sí? En ese ida y vuelta, ¿no? De formatos, lenguajes, maneras de concebirlo y lo artístico desde distintas posturas poéticas, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo se repite la complejidad y la importancia de este lugar, ¿no? Del lugar desde el cual se enuncia y se construye un determinado objeto, producción, ¿sí? Evento de arte, ¿no? De arte y de comunicación, porque estamos pensando las dos cosas, ¿no? Cómo lo artístico comunica y cómo podemos comunicar desde el arte, ¿no? Desde el arte y desde lo creativo, ¿no? Que es lo que ustedes están estudiando y recorriendo a través de distintas materias, ¿no? Tan amplio, ¿sí? Fenómenos tan distintos, ¿no? Y siempre la enunciación nos da claves, siempre la enunciación nos da claves, porque ahí hay
hay un formato constructivo, ¿no? Hay una construcción de una poética, ¿no? que está por detrás, ¿no? Que habla de decisiones, de toma de decisiones, de elecciones, ¿no? De sutiles diferencias, ¿no? De variaciones, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? El Martín Fierro eligió determinadas palabras para que resonaran, ¿no? Para que rimaran al final del verso, ¿no? De versos de 8 sílabas, ¿no? Que son como muy pregnantes en el discurso, ¿no? Si uno analiza cómo es el ritmo del castellano, está muy cercano muchas veces a esas 8 sílabas, ¿no? No por nada los poetas fueron construyendo sus versos con determinadas formas, ¿no? Y determinadas cantidades de sílabas, ¿no? Que tiene que ver con un ritmo, que tiene que ver con un acento, ¿no? Y fíjense, como un autor contemporáneo, argentino, retoma ese discurso, retoma esos versos y le da todo otro sentido, haciendo variaciones en determinadas palabras que nos van a ubicar en otro universo, ¿no? El del gaucho pasa al del pibe chorro, ¿no? Bueno, por ahí pasa más o menos lo de Kerbrat. Pellé va a incorporar algunos elementos, ¿no? Que nos van a servir a nosotros para pensar también el lugar de la enunciación y el lugar de la recepción, ¿no? A ver si lo tengo por acá al texto de Pellé. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo leyó a Pellé o lo comenzó a leer? Ana, ahí te veo asintiendo. ¿Podés decir algo del texto o de lo que entendiste o no entendiste? O sea, creo que lo que más me costó fue todas las fórmulas que ponen para explicar cada cosa. Ahí como hay como algunos símbolos matemáticos que no los conozco, no sé para dónde van. Claro. Como cada vez que explica algo lo pone en fórmula. Eso me pareció como medio raro. Pasa con algo. Sí. En la guía en un momento dice que pregunta por el modelo informacional y el modelo relacional. Eso en el texto había una diferencia entre el modelo informacional y el modelo reaccional, como el de biología, el de estímulo. Claro, exacto, son esos dos. ¿Es ese? Sí. Fíjense, ¿no? Tenés mucha razón que a veces confunde un poquito lo de la fórmula, porque nosotros no venimos de ese palo, y cierta lingüística, ¿no? Como que también intentó formalizar, basándose en el modelo de las ciencias más duras, ¿no? Y de las matemáticas, cuestiones que tienen más que ver con una ciencia humana que no sería tan sencillo, ¿no? Formalizarlo, ¿no? Sin embargo, como pasándolo un poco por alto eso, el cuadrito, ¿no? que trabaja con las preguntas, ¿no? y las formaciones imaginarias, me parece que es muy útil, ¿no? Porque va pensando estas imágenes, ¿no? que uno se construye y que van haciendo sentido en el propio discurso y en el discurso del otro, ¿no? Fíjense, a ver si lo podemos compartir acá también. Eso lo menciona Quebrat en un momento, me parece. ¿Cómo? Que ese creo que lo menciona Quebrat en un momento. Exacto. Como en un pie de página, ¿no? Refiere al cuadrito de Pellé, ¿no? Fíjense, ¿no? A y B, ¿no? Y A a la A, ¿no? La expresión, ¿no? ¿Qué imagen de lugar
de A para el sujeto colocado en A, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para hablarle así a B, ¿no? ¿Quién es él? ¿Quién es B para que yo le hable así, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo mi discurso? Yo lo estoy construyendo porque tengo una imagen mía y tengo una imagen del posible auditorio, ¿sí? Yo los conozco a ustedes, poquito, ¿no? Pero tengo algunos datos. Son estudiantes de una materia, de la carrera de artes, ¿no? Yo tengo experiencias previas, ¿no? En el cambio pedagógico, ¿no? En el campo pedagógico, ¿no? Y entonces yo puedo construirme, o yo me voy construyendo un imaginario, ¿no? Que son estas formaciones, que tienen que ver, Pellé lo dice, con lo ya visto y lo ya oído, ¿no? Lo que yo ya trabajé con otros estudiantes en años previos, lo que yo vi de cada texto, que se entendía más, que se entendía menos, las dificultades, ¿no? Por dónde van las preguntas, ¿no? De los estudiantes. Yo todo eso yo lo tengo en mi memoria. Y yo voy construyendo mi discurso en base a esas elecciones previas y por supuesto otras que yo voy tomando en el camino, pero que tienen que ver con conocerlos a ustedes, ¿no? Y conocerme a mí mismo como docente, ¿no? En este rol que tengo, cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis puntos fuertes, por dónde me sale mejor la explicación, por dónde no me sale, ¿no? Todo eso, ¿sí? Que tiene que ver con una acumulación, ¿no? En el pasado, ¿no? Que yo reactualizo cada vez que hablo, ¿no? En un rol docente en esta materia. Bueno, todas esas imágenes que yo voy construyendo de mí mismo y de ustedes van funcionando. Y lo mismo en el lugar de ustedes, ¿no? Que ustedes o yo, ¿no? En el lugar de la recepción, ¿no? Porque ustedes también tienen el lugar de la emisión, ¿sí? Ustedes tienen una imagen cuando hablan, cuando hacen una intervención, cuando preguntan algo, ¿no? Tienen una imagen de mí como docente, mi rol, del rol de sus compañeros estudiantes, y tienen una imagen de ustedes como estudiantes de una materia en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? ¿Quién soy yo para que él me hable así? ¿Quién es él para que me hable así? ¿No? ¿Quién soy yo para hablarle y quién es él para que yo le hable? ¿Sí? De esta manera. Todas esas preguntas están implícitamente funcionando en esta construcción que cada uno hace de este rol de enunciador en la enunciación y de receptor en la recepción, ¿no? Y lo que dice Pellé es que funcionan, ¿no? Construyendo un punto de vista, ¿no? También, ¿no? Sobre el discurso, ¿no? ¿De qué le hablo así? ¿De qué me habla así? ¿No? Y todo el tiempo están, ¿no? Armando hipótesis o anticipaciones, ¿no? De lo que va a ocurrir en el discurso, en este intercambio. En este caso es un intercambio oral, pero también va a ser en el intercambio escrito, ¿sí? Y funcionan en relación con lo ya dicho y con lo ya oído, ¿no? Con el pasado que cada uno tiene y que va actualizando en el discurso, ¿no? Eso es un poquito como los núcleos, ¿no? del fragmento este de Pellé, ¿no? Y estos tres textos están relacionados. Jacobson, Kerbrat y Pellé, ¿no? Como que forman un conjunto, ¿no? Que Winking, como habíamos hablado la vez pasada, en este prólogo, ¿no? Plantea como pertenecientes a un esquema parecido al esquema matemático de la información, ¿no? Desde distintos puntos de vista. El esquema matemático de la información, trabajando con unidades informacionales, ¿no? Que van produciendo un significado determinado, ¿sí? Pero no preocupado ni por el enunciador, ni por el receptor, ni nada de eso, sino más bien por el contenido y la cantidad de información que pasa de un lugar al otro, ¿sí?
Y esos dos esquemas de alguna manera se relacionan, el de Jacobson con el esquema de Shannon, de esquema matemático de la información, que sirvió para construir, ¿no?, muchos de los modelos computacionales, ¿no? Por supuesto, con el esquema de Wiener, traía esta idea de feedback, ¿no?, de retroalimentación del sistema, que eso aportaba, ¿no?, toda la idea de cambio y corrección del sistema en función de llegar mejor hacia que ese mensaje fuera más efectivo, ¿no? Estos modelos, ¿no?, después van a ser criticados, revisados o planteados desde otro lugar, con todos estos pensadores, estudiosos, intelectuales norteamericanos, vinculados con la Escuela de Palo Alto, en California, y otros lugares, pero que estaban todos estaban como en una misma sintonía, ¿no? Bateson, Goffman, ¿cómo es? Birswell, Watzlawick, ¿no? Desde la psicología, la psiquiatría, la biología, elementos de la kinésica y la proxémica, ¿no?, la lingüística, de distintos lados, antropología, ¿no?, ciencias sociales y humanas, filosofía, ¿no? Ellos trabajaban con esta noción, que ustedes habrán leído, ¿no?, mucho más relacionada con esta metáfora de la orquesta, ¿no? La importancia del comportamiento y de comportamientos significativos en la sociedad y en la cultura que implican a códigos determinados, ¿no?, códigos de conducta, códigos de hacer las cosas, ¿no?, que tienen significados determinados, ¿no? Y entonces, poniéndole énfasis en ese lugar, en el de comportamiento, se llega a la idea de que los mensajes y el ida y vuelta del sentido son mucho más que lo verbal, que lo meramente verbal, ¿sí? Lo verbal es una parte de ese mensaje, ¿no?, que implica un intercambio de determinada información y determinadas palabras orales, escritas, codificadas, pero que hay un montón de elementos que están interviniendo en esa comunicación y que son importantes, ¿no? El tipo de comportamiento de los emisores y los receptores, el contexto en el que se mueven, ¿no? Un movimiento de cabeza vertical de arriba abajo, en una cultura puede significar, o en mucha cultura puede significar sí, y en otras culturas puede significar no, ¿sí? O puede significar otra cosa, te estoy saludando, ¿sí? Un beso, ¿sí?, en una determinada cultura significa una cosa, un encuentro, un reconocimiento con el otro, pero en otra cultura puede significar algo violento, ¿no? Por eso hay algunas culturas en las que los saludos se dan en un beso en la mejilla, en otras 2 besos en una mejilla y en otra mejilla, y en otras no hay contacto físico, ¿no?, como las culturas orientales, en el Japón, ¿no?, el saludo, ¿no?, inclinándose en una reverencia, ¿no? Ese comportamiento implica un sentido determinado, ¿no?, y que va más allá de las palabras, ¿no? O hay palabras en ese sentido que uno las puede traducir, el comportamiento, pero las acciones están significando, codificadas en la cultura esa, en el contexto de ese intercambio, determinadas cosas, ¿no?, o otras, ¿no? Y por eso es la idea de la orquesta, ¿no? La idea de que hay
una partitura con un montón de instrumentos distintos, ¿no? Es el contexto, las costumbres, el comportamiento, determinada sociedad y cultura, todo lo verbal, todo lo no verbal, lo gestual, ¿no? Las imágenes, los sonidos, el tono de voz, todos esos elementos son significativos. Entonces toda esta gente decía, bueno, para poder analizar un mensaje tenemos que contextualizarlo y darle, digamos, analizar en toda su riqueza y en todo su detalle toda esa partitura, no solamente el mensaje verbal, ¿no? Que sería a donde se dirige más los modelos, tanto el modelo informático, matemático, como el modelo, el esquema Jacobson, ¿no? Más desde la lingüística, ¿no? Entonces, bueno, Kerbrat de alguna manera también trata de complejizar, ¿no? Esta situación en la que solo lo verbal está puesto en... Lo que pasa es que ella es lingüista, ¿no? Pero complejiza, ¿no? Dice, bueno, hay un montón de cuestiones de la cultura, psicológicas, ideológicas, ¿no? Del uso del discurso que están interviniendo, ¿no? En ese sentido también tiene que ver con, de alguna manera, con este otro modelo de la orquesta, ¿no? Pero bueno, esos dos grandes esquemas, el del que lo podemos ubicar en la metáfora de la orquesta y el otro que la podemos ubicar en la metáfora del telégrafo, ¿no? Que hace Winking, ¿no? Como más esquemático, más basado en la información verbal, ¿no? Son dos maneras de acceder a la comunicación, ¿no? Dos modelos distintos, ¿no? Que se han aplicado en distintas épocas y que también, según el tipo de discurso y el tipo de enfoque, ¿no? Analítico, ustedes harán en distintas trabajos, materias, ¿no? y demás, ¿no? Pero bueno, estos son como los puntos principales, ¿no? También muy, muy sintetizados, ¿no? El prólogo de Winking. Y por supuesto es muy interesante el libro que después desarrolla un montón de aspectos de este modelo orquestal, ¿no? Trabajando ya con los distintos autores que fueron colaborando desde cada una de sus saberes a el aporte de este modelo como más amplio, basado o a partir de esta reflexión sobre el comportamiento, las conductas humanas, ¿no? Y lo que significan esas conductas y esos comportamientos, ¿no? En una sociedad determinada. Pues nosotros lo vamos a ir viendo esto. En cada digamos, lenguaje que vayamos trabajando, en cada lenguaje artístico, ¿no? En cada reflexión, vamos a ir viendo, ¿no? Que va a haber coincidencias, ¿no? Por ejemplo, Chartier, después en relación con la escritura, va a hablar de la importancia de la escritura y la lectura, ¿no? De cómo está escrito un texto, en qué soporte, ¿no? No es lo mismo un texto, Van den Dorpe también, no es lo mismo un texto escrito en unas tablas de arcilla o en un papiro que en un libro, en papel o una pantalla, ¿sí? Que te muestra un texto digital, ¿no? Todas esas cuestiones que tienen que ver con el contexto, cómo uno interpreta un texto, cómo uno interpreta cómo interpreta dentro de un texto mismo, con soportes distintos, con construcciones de paratexto distintas. Clara, nos vemos hasta el martes, sí, ya estamos terminando. Bueno, en cada uno de los módulos vamos a ir viendo esta complejidad, ¿no?
Entonces, la idea es encontrarnos. Yo después les paso todo esto en limpio, les paso todo esto por el WhatsApp. Repetimos las consignas para el encuentro del sábado, 13:30, en el Parque de la Memoria. Les paso toda la dirección, todos los datos. Y vamos a ordenar, ¿no?, las consignas de recopilación de materiales y de lectura de la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh y el capítulo sobre la escritura, ¿sí?, el texto sobre la escritura de Carla Ornani, ¿no? Después vamos a ir dando algunos textos más de la unidad de escritura, ¿sí? Pero bueno, en principio esto. Por supuesto, si tienen alguna duda sobre lo que vimos o no vimos, y sobre los textos que ustedes van leyendo en la unidad 2, que todavía no leyeron, las plantean. La idea es que este espacio sea para que ustedes se explayen sobre las dudas y que trabajemos sobre eso, ¿no? Hoy hablé más de nuevo yo, la idea es que no hable tanto, sino que hablen más ustedes, pero bueno, vamos a ir tomando un ritmo de lectura y eso nos va a ayudar a ir construyendo entre todos, ¿no?, el significado de los textos y buscándole los puntos principales, ¿no? Así que bueno, buena semana. Cualquier cosa, estamos por el WhatsApp y bueno, estamos comunicados de acá al sábado, ¿sí? ¿Les parece? Mil gracias. Vale, gracias. Nos Buena vemos. semana. Buena semana para todos. Gracias, Hasta la Hasta próxima. Gracias.